Querido Walman, hay una pregunta que sobrevuela en cierta parte del campo popular, a la que me gustaría que le demos algún tipo de lectura más profunda, más musculatura, alguna búsqueda en esto que es ¿qué le pasa a Juan Grabois? ¿No? ¿Qué te pasa, Juan? ¿Qué te pasa? Es tuya, Juan. O más bien reclama, o hay un reclamala, Juan. Bueno, hay indudablemente una discusión planteada en función de dos cuestiones. Por un lado, lo que tiene que ver con la táctica electoral, con respecto a la posibilidad de si es mayor la cantidad de legisladores que se pueden alcanzar dividiendo la lista del peronismo, digamos. Sabemos que Grabois sacó un 8% en las elecciones de 2023 en la provincia de Buenos Aires y llega a lugares donde otros sectores del peronismo no llegan. Tiene una extensión territorial a la cual no acceden las estructuras tradicionales del PJ, y desde ese lugar es que en definitiva lo están planteando. Pero más allá de eso, que también se discute por una cuestión de cargos, es una cuestión con la mirada de alguna manera fijada en el 2027. Este rechazo a la posibilidad de que Sergio Massa justamente sea candidato, que es lo que expresó, o un Alberto Fernández bis. En definitiva, posicionarse hacia la llegada al poder en el 2027 con candidatos más puros, aquellos que de alguna manera puedan desde el propio... ¿Pero de quién es ese proyecto? ¿De Juan Grabois o de parte o de otra parte? No, eso es lo que expresan en principio cerca de Juan Grabois, y del otro lado un posicionamiento en el cual salen justamente a reivindicar lo que hizo Massa como ministro de Economía. Ha habido muchos cruces en las redes en función, como ministro de Economía y candidato. Atacarlo más que atacarlo. Atacarlo. Sí, atacarlo. No, a ellos es atacarlo. La reivindicación propia del Frente Renovador. Porque ante el ataque de Grabois. Claro, ante el ataque del Grabois, la reivindicación de lo que ha hecho el Frente Renovador, que en este armado, esta unidad que hasta ahora vemos juntada, digamos, con alambre en la provincia de Buenos Aires, tuvo una incidencia importante, siendo de alguna manera el vaso comunicador entre el cristinismo más duro y el gobernador Axel Kicillof. Y después, bueno, lo que sucede del peronismo, en el cual, y el propio sector del Frente Renovador, en el cual señalan que está todo dado para caminar tranquilamente hacia las elecciones. Entonces, para buscar alguna síntesis, por un lado, esta explicación de decir, bueno, tenemos que ir separados porque nosotros así podemos sumar legisladores. La pregunta ahí abierta es por qué ese punto de acumulación no sería Fuerza Patria. No sería por el rechazo, digamos, en principio. En ese caso también ahí se abre otra lectura posible, que es en realidad lo que está haciendo es extorsionando para ocupar los lugares en las listas. Es una antesala de tensión para finalmente acordar. Y por el otro lado, esta explicación también de ver esta lista o a Fuerza Patria con un destino frente de todos, ver al final del camino un frente de todos y no querer repetir esa experiencia. Estas tres posibilidades hicieron enojar muchísimo al Frente Renovador, y esto decía hoy temprano Sebastián Galmarini en Radio Con Vos. Y en esas discusiones, en una en particular, en la gobernación, donde estaban sus dos apoderados, Federico Fagioli e Itaí Hackman, se discutió ese punto. Y básicamente todos coincidimos en la necesidad de ir juntos para ganarle a Milei, para construir la esperanza de que se le puede ganar a Milei en una situación de un ajuste brutal, de mucha violencia, del discurso del odio, etcétera. En esa conversación ellos mismos plantearon ese punto de su estrategia de ir separados en la elección de octubre, y todos, sin excepción, Máximo, Massa, Axel y todos los intendentes que estaban le dijeron, mirá, no es así, no por una especulación como la que llevó a cabo Grabois en estos días, sino porque
por un punto podemos perder la elección de octubre y darle margen de maniobra y de seguir ajustando y de seguir trayendo la motosierra a nuestro país. Ese fue el debate. Y entonces yo creo que se malacostumbró. No es la primera vez que pasa. Bueno, dos cosas, ¿no? Especulación y malacostumbró, digo, son dos ataques a este planteo. Dice Sebastián Galmarini, nosotros estuvimos sentados cuando acordamos las listas de la provincia, dijimos que eso era un delirio, que ponía en riesgo el triunfo de Fuerza Patria en la provincia, y esa fue la respuesta unánime de todo el espacio. Esto es lo que cuenta hoy Sebastián Galmarini, representante del Frente Renovador, en Radio Con Voz. En ese mismo momento, o en simultáneo, estaba hablando Gabriel Catopodis, candidato en cabeza lista de Fuerza Patria, un candidato de consenso entre el kicilofismo y el kirchnerismo, se puede decir que hubo ahí un acuerdo, y Catopodis, en conversación con Fernando Amato, me da la sensación de que lo que hizo fue más que nada fingir demencia. Vamos a escucharlo. Y sobre la unidad del peronismo me parece que ya es un tema saldado, me parece que eso apareció durante mucho tiempo, todos los que íbamos a alguna actividad con militantes era una expresión muy clara de los militantes, y che, locos, déjense de joder, júntense y dedíquense a hacer lo que tienen que hacer, que es frenar a este tipo, y lo hicimos. Bueno, está confuso Walman, ¿no? No, yo creo que dice, ahí no sé si está unidad o muerte, está incluyendo está incluyendo a Grabois en ese sector, en ese peronismo, porque lo que uno entiende es que en definitiva de lo que habla seguramente es de cómo se conformaron las listas. Me cuesta, porque también lo pensaba, como decía, bueno, vamos a hablar del desorden del peronismo, y entiendo que ahí la palabra peronismo en este espacio o en esta discusión, así como deja afuera a varios, incluye a quienes no están, ¿no? Claro, también, por porque hay que preguntarse, digo, por la identidad peronista de Sergio Massa, por el peronismo puro de Axel Kicillof, digo, también empiezan a diluirse esas categorías en estos espacios. Por eso te estoy diciendo, digamos, cuál es la definición que toma, por ahí dentro de lo que él considera, está correcta esa definición que dio Gabriel Catopodis. Falta una voz en esta mesa, y por eso estamos en comunicación telefónica con Itaí Hackman, a quien le agradecemos mucho el que nos atienda. Buen día, Itaí, ¿cómo estás? Luciana Glesser y Fabián Walman, te saludamos. Hola, ¿cómo andan? Buenos días. Bueno, arranco directo al hueso. Vamos al hueso. Bueno, ¿cuál es el posicionamiento, cuál es el planteo que están haciendo ustedes? Acá hay dos discusiones, una de naturaleza estratégica y otra de táctica electoral. Empiezo por la que a mí me parece más importante, que es la estratégica. Por lo menos nuestro espacio viene dando una pelea, no ahora para la selección legislativa, hace varios años, por cuál tiene que ser la orientación política de nuestra coalición, ¿no? De hecho, la dimos yendo a las PASO en el año 2023. Ustedes recordarán que Juan fue candidato a presidente en una PASO con Sergio Massa en el 2023. Entonces, esa es la discusión de fondo, que es hacia dónde tiene que ir nuestra coalición política, el peronismo, el campo nacional popular, como lo quieras llamar. Esa discusión, nuestra visión es que si seguimos como estamos, vamos a un neoalbertismo o una nueva candidatura de Massa a presidente en el 27. Y nosotros por lo menos no estamos dispuestos a no dar la pelea para que eso no sea así, porque consideramos que no es el lugar hacia que tiene que ir el espacio. Después, ¿cómo se da esa pelea? Bueno, ahí ya entramos en un terreno táctico. Lo ideal para mí sería en unas PASO. Bueno, nos sacaron la herramienta de las PASO y estamos discutiendo, lo que estamos discutiendo es tácticamente cuál es la mejor manera de expresar esa discusión hacia dónde tiene que ir en nuestro espacio. Si después esa definición táctica es que lo mejor es armar una lista, 2 listas, 3 listas, es una discusión de naturaleza de táctica electoral, que es otro terreno de discusión, donde yo te agrego un elemento más, y que es, además de lo que planteé antes, que es lo más importante para nosotros, que es hacia dónde tiene que ir nuestra coalición, cómo hacemos para no caer nuevamente en repetir la experiencia que fracasó en el 2019, sino que además hoy tenemos otro problema adicional, que es que hay un sector de la sociedad que no va a votar, que está enojado con la política, que está apático y que no quiere votar. Bueno, también necesitamos pensar
¿cómo vamos a buscar a esa gente? Entonces, cuando Ofelia salió a plantear la discusión de, che, a lo mejor lo más inteligente no es armar una lista única con las mismas caras de siempre, sino hacer otra cosa, bueno, está dando un debate sobre cuál es la mejor manera. Yo creo, por ejemplo, que una candidatura de Ofelia en la Ciudad de Buenos Aires o de Juan Grabois en la provincia de Buenos Aires le puede ir a hablar un montón de gente que hoy está enojada y que no quiere ir a votar. Y que a lo mejor en una lista con las mismas candidaturas de siempre, esa gente no va a ir a votar. Entonces lo que estamos discutiendo, en el terreno más táctico, es cuál es la mejor manera de sumar la mayor cantidad de votos para sumar la mayor cantidad de diputados contra Milei en el Congreso. Y me parece que hay que abrir un poco la cabeza y pensar que la única manera de hacer eso no es capaz con la misma fórmula de siempre, que es una lista de unidad, más o menos con los mismos jetones de siempre. Esa es la discusión. Ahora, es una discusión que se tiene que resolver en algún espacio, que ojalá se convoque, que ojalá exista para discutir esto y llegar a la conclusión que sea lo mejor para el conjunto. Incluso, digo, es más importante sostener eso o evitar, digo, ir inexorablemente a una nueva experiencia de albertismo que ganar en la provincia de Buenos Aires. Digo, es más importante eso. Es que tampoco lo separaría, porque yo creo, humildemente, me puedo equivocar, obviamente, pero que si lo que nosotros le ofrecemos a la sociedad se parece demasiado a lo que fuimos hace 2 años, difícilmente ganemos además la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué la gente, ¿por qué la gente nos votaría? O sea, la verdad. O sea, hay una parte que nos va a votar igual, que es un voto más consolidado, que es un voto más leal, pero hay otro votante que dice, loco, pues si ustedes son los que gobernaron hace 5 minutos y dejaron este desastre. Y en ese sentido, ¿qué expresaría de diferente? Que sea Ofelia o que sea Juan, que formaron parte, en definitiva, también de la misma estructura. Bueno, porque difícilmente alguien piense que Ofelia Fernández o Juan Grabois son los responsables del fracaso del gobierno de Frente de Todos. O sea, digamos, una cosa es ser parte de un frente, como es el Frente de Todos, y otra cosa es haber tenido responsabilidad principal en ese gobierno. Claramente estamos hablando de 2 personas que no la tuvieron. Entonces me parece que Ofelia y Juan y otros seguramente, no digo que sean los únicos nombres, ¿no? Yo digo que esos nombres son mis compañeros, los que a mí más me gustan, pero puede haber otros nombres sobre la mesa. Creo que pueden oxigenar un poco nuestro espacio, ofrecerle algo diferente a la sociedad dentro de nuestro espacio. Y a mí, si vos me preguntás a mí, esto lo digo yo a título personal, y Tai Hackman, si me preguntás qué es lo que más me gustaría, creo que lo mejor sería incluso que si hay una lista de unidad que la encabece Juan en la provincia de Buenos Aires. Pero ponele que no haya consenso para eso. Bueno, si no hay consenso, a lo mejor la manera más inteligente es que haya una lista de Juan, que haya otra lista que exprese una candidatura más tradicional, y todos van a sumar diputados en la misma orientación política, y a lo mejor sumamos más votos, porque el problema es que la política no es matemática. Entonces, vos sumás todo en una lista, y hay gente que a lo mejor que votaría a Juan en la provincia de Buenos Aires, o Ofelia en la ciudad, que no va a ir a votar esa lista. Entonces, bueno, pensemos qué es lo más inteligente para sumar la mayor cantidad de diputados y senadores contra Milei. Y esa es la discusión en la que estamos. Yo creo que nosotros tenemos que dar cuenta frente a la sociedad de que somos conscientes de que no podemos repetir la experiencia reciente, y eso implica no expulsar a nadie, pero sí implica que algunos sectores, creo yo, no tienen que ser los que hegemonicen nuestra coalición en este momento. Pero eso en todo caso es una disputa o es una discusión abierta, y la única manera de saldar esas discusiones son con las elecciones. Insisto con lo que dije antes, si hubiera paso, la manera más sana de hacer esto es en una paso. Bueno, no hay paso, tenemos que pensar creativamente cómo lo hacemos, dado que no tenemos esa herramienta. Y esa discusión es con el Frente Renovador, o sea, no reconocerle al Frente Renovador una cantidad de lugares que no tiene su traducción en votos. Cuando Juan le dice yo saco el 8%, vos no me llegas ni a los talones. A ver, digamos, quizás con ese espacio es el con el que tenemos más diferencias de naturaleza política e ideológica, pero tampoco la discusión es solamente con ese espacio, es una discusión del conjunto, ¿no? Obviamente nosotros, cuando se planteó la candidatura presidencial de Massa en el 2023, no estuvimos de acuerdo y bueno, y salimos a plantearlo abiertamente. Después de la PASO, militamos para que Sergio Massa sea presidente, con mucha convicción, y lo volveríamos a hacer porque tenemos muy claro quién es nuestro enemigo. Pero en esta elección legislativa no se juega la presidencia de la nación. Acá no está. La pregunta es, si no damos esta pelea en el 25, ¿cuándo la vamos a dar? Cuando en el 27 ya sea la elección presidencial y tenemos que decidir, bueno,
entre el candidato que sea o Milei, y vamos a hacer campaña, obviamente, por quien sea el candidato del peronismo o del Campo Nacional Popular contra Milei, pero queremos dar una disputa antes. A mí me gustaría que la elección de 2027 no sea una candidatura que simplemente tengamos que optar porque, bueno, es mejor eso a que Milei. Me gustaría que sea algo que se acerque más a la idea de país que yo tengo. Me gustaría que sea un candidato que se acerque más a lo que la militancia le gusta, por lo que milita. Me gustaría que sea un candidato que refleje un programa de gobierno de transformación, de confrontación fuerte con el factor de poder. Bueno, si no doy esa pelea hoy, en el 2025, en una legislativa, ¿cuándo la voy a dar? ¿Cómo te imaginas estos días de acá al 7 de agosto? Me imagino que indudablemente la discusión estará a la orden del día y no sé, hay en estos momentos está algún tramitando algo concreto. Uh-huh. ¿Cómo? A mí me gustaría que se convoque algún espacio donde se pueda discutir esto. No hay ahora, no existe ese lugar ahora. Hoy no existe. En el cierre de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, primó, me parece, más una discusión de reparto de espacios de poder. Bueno, ojalá que no sea igual para las elecciones nacionales. Y debería estar ahí, no sé si... Todos. Pero me refiero a qué pasa con, no sé, Cristina tiene una cercanía especial con Juan. Sí, pero nosotros con Cristina tenemos una relación de mucho afecto y de mucha lealtad. La defendimos siempre, la vamos a seguir defendiendo siempre, ahora más que nunca. Pero también tenemos nuestra autonomía para plantear nuestras posiciones políticas. Esto que yo te estoy diciendo es lo que nosotros pensamos. Digamos, entonces en esa discusión tienen que estar todos los sectores más vinculados a Cristina, a Axel, a Sergio Massa, todos tenemos, pero ahora tiene que haber un ámbito donde esto se pueda discutir. Yo aprovecho para contestar porque salió Galmarini a decir algo que no es cierto. Nosotros, Patria Grande, no firmó la alianza nacional, la alianza que se presenta el 7 de agosto. El partido nuestro no la firmó, y no la firmó porque, planteando este debate, cuando se firmaron las alianzas, todos los partidos firmaron las dos, la provincial y la nacional. Nosotros dijimos, nosotros vamos a firmar la provincial porque la elección provincial es una elección en la cual tenemos que defender a la provincia de Buenos Aires, es una elección defensiva para defender a la provincia de Buenos Aires de los ataques del gobierno de Milei. La elección nacional tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la estrategia. No tenemos ese acuerdo todavía, así que nosotros no la firmamos. Y de hecho no la firmamos. Y tenemos nuestro partido con el cual eventualmente nos presentaremos si no hay acuerdo, o nos sumaremos a la alianza en caso de que haya un acuerdo de lista unidad. Pero esa es una discusión que se tiene que dar y que nosotros estamos esperando que haya una convocatoria para dar esta discusión. Y creo que hay que desdramatizar, porque acá no está en riesgo, nadie se está rompiendo, y no vamos a romper el bloque ni nada. Lo que estamos es dando un debate de cuál es la mejor estrategia electoral y cuál es la mejor estrategia para la orientación política del espacio. Y ese es un debate que está bien que se dé y se tiene que dar sanamente, y si se expresa públicamente no hay que dramatizar que se exprese públicamente, porque me parece que eso le hace bien a nuestro espacio. Si el espacio nuestro no estuviera discutiendo, no estuviera, bueno, eso significaría que no está vivo, la verdad te lo digo, porque con lo que estamos enfrentando, lo que estamos viviendo, bueno, es un signo de vitalidad de nuestro espacio. Bueno, hay que dar el debate, desdramatizar el debate y todos actuar con responsabilidad para que sea lo mejor para el conjunto, cualquiera sea la decisión táctica respecto a las elecciones, insisto, legislativas del 2025, donde el principal objetivo es meter la mayor cantidad de diputados y senadores contra Milei. Esa es la principal orientación, y construir un programa alternativo hacia el 2027 que, por lo menos de nuestro punto de vista, no nos lleve a repetir la experiencia fallida del 2019. ¿En qué contexto está viendo la población esta discusión por los cargos o por las listas? Es lo que la sociedad está pasando para el orto. La sociedad está pasando para el orto, y lo que ve, me parece, es que la dirigencia política de nuestro espacio no está dando cuenta de la situación. Pero no solamente pero para mí, más que el problema de la discusión por los cargos, es que hay un sector de la sociedad importante que no está queriendo ir a votar. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo le hablamos a esa gente. ¿Cómo volvemos a representar? Creo que Cristina decía en uno de los documentos esto de volver a representar, ¿no? ¿Cómo volvemos a representar? Bueno, eso implica, para mí, que los principales candidatos de nuestro espacio tienen que ser gente que estuvo poniéndole el cuerpo a la lucha contra Milei.
O sea, yo no quiero personalizar esto, pero ¿vos pensás que esa gente que está enojada, si lo que nosotros ofrecemos es candidatos que estuvieron, no sé, escondidos abajo de la cama este año y medio, van a sentirse muy representados? ¿O se van a sentir más representados por gente que estuvo peleando contra Milei un año y medio en la calle, en lo judicial, en los medios? Bueno, esa es la discusión que tenemos que dar. Yo creo que para ir a dar una pelea frontal contra Spert en la provincia de Buenos Aires, tenemos que poner gente que estuvo a la altura este año y medio. Eso creo yo. Y me parece que si no, no vamos a volver a representar a toda esa gente que la está pasando para el orto y que hoy está enojada. Pero bueno, entiendo que hay otros compañeros que pueden tener otra visión y es un debate que hay que dar dentro del espacio. Itaí, muchísimas gracias por habilitar este intercambio. Abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, ahí tuvimos las tres voces, están claros los posicionamientos, hay un fuerte reclamo por la presencia del espacio que representa a Juan Grabois en las listas, ahí están los argumentos planteados en el marco de una alianza que todavía no está consolidada, eso lo dejó muy claro, todavía no está definida esa estrategia electoral, dos discusiones, ¿no? Los lugares que puede obtener el espacio de Juan Grabois en la lista para representar o en este objetivo que tienen desde ahí de llegar al desencantado, al que no va a votar. Claro, están los acuerdos superestructurales que ya vienen acarreando de antes, el Frente Renovador con la Cámpora, está mucho en juego en clave política, en clave electoral. No creo que lo que deje este debate sea solamente el lugar en las islas. No se está discutiendo, no entiendo que de esto se esté discutiendo el lugar en las islas. No, justamente se está discutiendo clave política. Está discutiendo clave política y justamente la representación de aquellos que efectivamente estuvieron en la cancha a lo largo de este año y medio y mirando hacia adelante qué es lo que puede llevar o acontecer en función de la representatividad que hoy tengan justamente quienes estén al frente de los listados, que de alguna manera lleve adelante el sector del campo nacional y popular. De todas maneras, como sea, hay que celebrar que estas discusiones se estén dando a cielo abierto y más allá de alguna chicana o alguna palabra que pueda sonar altisonante. Sí, más áspera. Bueno, en definitiva esto es la política.